En esta segunda cápsula del Consejo Técnico Escolar vamos a hablar sobre las pautas de diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que propone la asociación CAST. Y reflexionemos. ¿Qué es y cómo aplicarlo en nuestros entornos? Pues creo que es importante desglosemos el concepto, pero primero hablemos de la palabra universal. Universal se refiere a la importancia de tomar en cuenta que, por ejemplo, hay tantas maneras de aprender como personas hay. Ellos, por ejemplo, lo comparan con las huellas digitales, que son personales. Así también, por ejemplo, la manera de aprender de cada individuo es diferente e individual. El diseño y las planeaciones que hagamos, en consecuencia, deben reducir las barreras de aprendizaje y ofrecer auténticas oportunidades de aprendizaje para todos. Entonces, el diseño universal se refiere a que nuestros diseños sean flexibles y se planeen para que se puedan acomodar a las personas, a los estudiantes, con o sin discapacidad. Por ejemplo, diseñamos actividades pensando en todos, pensamos que sean flexibles. Por ejemplo, construimos lugares de acceso, sí, por ejemplo, una rampa, ¿no? Pero tenemos que entender que colocar una rampa no solamente es para personas que van a usar sillas. También, por ejemplo, lo va a usar una persona que está empujando una carreola. O si vamos a subir unas cajas con un carrito. Una barrera, por lo tanto, será por diferentes razones. Y lo que la filosofía de CAST propone es que nos fijemos y tomemos en cuenta a todos. Enfatiza reducir las barreras, pero hacerlo desde una mirada inclusiva. El DUA se conforma de 3 principios. La red afectiva, que tiene que ver con el porqué del aprendizaje. La red del conocimiento, que explica el qué del aprendizaje. Y la red estratégica, que se refiere al cómo del aprendizaje. Es importante mencionar que estos principios no van a interactuar de forma lineal, uno primero, otro después, así, sino se van a ir activando conforme las actividades que estemos realizando. Las actividades lo requieren, se activa uno, el otro. Entonces van y vienen, los 3 se entremezclan todo el tiempo. Lo importante es tomar en cuenta que los 3 interactúan cuando hacemos actividades. El DUA, Diseño Universal de Aprendizajes, mira el currículo desde una perspectiva flexible, como les decía, en todas las áreas. Entonces, cuando nosotros tenemos los objetivos, tenemos que reflexionar sobre qué queremos que aprendan los alumnos y las alumnas. Sobre los métodos, por ejemplo, reflexionamos cómo lo voy a hacer, qué tipo de metodología, qué tipo de actividades voy a hacer. Y en los materiales tenemos que presentar diferentes formatos, visuales, auditivos, gráficas, animaciones, etc. Es indispensable también, por otro lado, que la evaluación sea sobre los procesos y no enfocarnos en la memorización de cosas. Los estudiantes deben tener la posibilidad de expresarse y esto poderlo hacer desde diferentes maneras, desde la diversidad, desde diferentes acciones. El modelo de competencia va a tender puentes, nos va a proporcionar múltiples formas para participar y va a ofrecer que también de esta manera exista más motivación, que se generen diferentes situaciones en los alumnos y las alumnas, promoviendo y desde la autonomía. También es importante que aprendemos desde los errores, ¿ok? Y que debemos de utilizar diferentes medios de comunicación. Es importante ver ahora cómo interactúan las redes. La red afectiva se despierta, por ejemplo, y actúa cuando los estudiantes están motivados. Pero
¿Cómo logramos que estén motivados? Por ejemplo, para ello, pues es importante reconocer las expectativas, las creencias que tienen, lo que los motiva para tomarlo en cuenta, desarrollar, por ejemplo, conciencia de sí mismos y de los demás, promover la reflexión, ya sea esta individual, pero también colectiva, fomentar, por ejemplo, la empatía y las prácticas que son reconfortantes, no donde nos sintamos mal. El principio de reconocimiento, por ejemplo, este se refiere a conectar el conocimiento con los aprendizajes previos. Resaltar y explorar, por ejemplo, patrones, características clave, las ideas relevantes, las relaciones que hay entre sí en los diferentes contenidos. Fomentar múltiples formas de conocimiento y creaciones de significado. Maximizar que haya una transferencia entre los diferentes aprendizajes. No es que sean aislados, sino que los alumnos puedan aterrizar y hacer conexiones. De esta manera las prácticas se vuelven comprensivas para ellos. La red estratégica se refiere, por ejemplo, a establecer los objetivos significativos, planificar y anticipar los desafíos que pueden haber y entonces permitirlos y ayudarles. Organizar la información y los recursos. Mejorar la capacidad, por ejemplo, para controlar el progreso que van teniendo. Desafiar las prácticas y desafiar las prácticas excluyentes. En otras palabras, los estudiantes deben tener acceso a diferentes herramientas de aprendizaje. Cuando lo requiere, es muy importante, por ejemplo, que graduemos los aprendizajes para facilitar la comprensión. A veces no entendemos si empezamos por el final. Esto impediría tener aprendizajes significativos. Puntos que conforman los PUA, procesos universales de aprendizaje, nos ayudan a diseñar de forma universal parte o el currículo y aterrizarlo. Ojo, los puntos que nos dice, y miren, aquí te pongo la forma para que la puedas ver, la puedes descargar, va a estar en la descripción de este video, es que no es una forma de cotejo, es nada más para darte orientaciones de cómo organizar tus pautas de diseño de los aprendizajes. Espero, por ejemplo, que con esta mirada hacia el DUA te ayude a comprender la importancia de pensar nuestras actividades y proyectos tanto desde una manera flexible como buscando reducir todas las barreras que pueden tener unos y otros. Y no me refiero a estudiantes con discapacidad, me refiero a todos. Cuando lo hacemos desde esta mirada, es una manera de incidir positivamente en todos los estudiantes. Es apoyarnos, por ejemplo, también cuando nos apoyamos de los pares. La organización de grupos de trabajo debe contemplar, por lo tanto, que se conformen de alumnos y alumnas con diferentes habilidades y de esta manera pueden apoyarse y aprender también unos de otros y utilizar diferentes canales. Y así activaremos aprendizajes colaborativos y aprenderán, como les digo, unos de otros. Y con esto cierro esta cápsula. Espero que te sirva y que te haya gustado. Suscríbete, dale like al canal, dale clic a la campanita para recibir notificaciones y hasta pronto.